Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Solía pensar que mi vida era estable, predecible, incluso un poco aburrida. Soy el tipo de persona que se apega a las rutinas, el mismo café todas las mañanas, el mismo viaje de 10 minutos al trabajo. La misma comida para llevar de los jueves por la noche con mi esposa. Me llamo Carson. Tengo 36 años y hasta hace unos meses te habría dicho que estaba felizmente casado. Vivíamos en una tranquila calle sin salida en un suburbio a las afueras de Raleigh, Carolina del Norte. Soy consultor de software y trabajo de forma remota la mayoría de los días. No es glamuroso, pero paga bien y me da tiempo para hacer cosas en la casa. Proyectos, tareas, lo que sea. Mi esposa, Aaron, tiene 34 años. Siempre ha sido más una mariposa social, revoloteando de grupo de amigos en grupo de amigos, probando nuevos pasatiempos, metiéndose en pequeños proyectos apasionantes. Yoga un mes. Repostería al siguiente, luego fotografía. Era encantadora, espontánea, un poco caótica, y eso me gustaba de ella. O al menos, solía gustarme. Llevamos casados 6 años, juntos 8. Todavía no tenemos hijos. Aunque hablamos de ello, ella quería esperar hasta sentirse más estable. Yo no la presioné, pensé que teníamos tiempo. Compré la casa con la idea de que algún día se convertiría en nuestro hogar. Familiar, 3 dormitorios, patio cercado, un pequeño cobertizo que había convertido en un taller. A Aaron le encantaba el espacio, le encantaba decorar. Tenía buen ojo para el color y siempre bromeaba diciendo que, si no estuviera en marketing, sería diseñadora de interiores. Pero durante el último año algo cambió, nada explosivo, ni peleas a gritos, ni grandes traiciones, al menos no todavía. Fue más como erosión, sutil, lenta. Empezó a llegar a casa más tarde. Decía que salía a tomar algo con compañeros de trabajo más a menudo. Se quedaba pegada a su teléfono durante nuestras cenas con el pulgar suspendido sobre la pantalla como si estuviera esperando un mensaje de texto. Y cuando le preguntaba si todo estaba bien, lo ignoraba con una sonrisa tensa y un rápido. Solo estoy cansada. El trabajo ha sido agotador. Quería creerle. Necesitaba creerle. Pero en el fondo de mi estómago algo no se sentía bien. Luego llegó el nuevo vecino. Se mudó al otro lado de la calle a mediados de primavera. Un tipo alto. Probablemente de entre 30 y tantos y 40 y pocos, con un cuerpo que sugería que había jugado al fútbol americano universitario en el pasado. Conducía un Range Rover negro. Siempre vestía ropa de gimnasio, incluso cuando no iba al gimnasio. Se llamaba Bryce. Lo recuerdo porque Aaron se esforzó mucho por presentarse a él el día que llegó. Le llevó pan de plátano, de todas las cosas. Ella nunca había horneado antes. Pero de repente estaba haciendo hogazas caseras como si estuviera audicionando para un programa de Food Network. Al principio no le di mucha importancia. Aaron era amable con la mayoría de los vecinos. Solo estaba haciendo buena vecina, ¿verdad? Pero luego empecé a notar cosas. Se quedaba mirando por la ventana por las tardes, mencionaba casualmente a Bryce cuando hablábamos de nuestro día. Oh, Bryce dijo que acaba de regresar de una excursión en Nashville. Suena increíble. O Bryce nos recomendó este nuevo lugar tailandés. Tal vez deberíamos ir a verlo alguna vez. También empezó a vestirse de manera diferente. Menos suéteres holgados y leggings, más vaqueros ajustados. Taps escotados, pequeños toques de maquillaje, incluso cuando solo iba a hacer recados. Aún así, me dije a mí mismo que estaba en mi cabeza, que estaba siendo paranoico, inseguro, pero la sensación seguía creciendo como una presión detrás de mis costillas que no podía quitarme. Entonces, una noche de junio, todo se resquebrajó. Era jueves. Lo recuerdo porque siempre pedíamos comida china para llevar los jueves. Recogí la comida. La puse en la mesa del comedor y esperé. Aaron llegó a casa una hora tarde con un vestido que no había visto antes, corto, rojo. Su lápiz labial todavía estaba fresco. Se veía acalorada, como si hubiera estado corriendo o tal vez riendo demasiado. No se sentó de inmediato, se quedó de pie junto a la encimera, retorciéndose las manos. Carson dijo, sin mirarme a los ojos, creo que necesito algo de tiempo. Se me secó la boca. ¿Tiempo para qué? Finalmente me miró. Tiempo para resolver las cosas, para descubrirme a mí misma. Simplemente, siento que he estado viviendo la vida de otra persona. Ya no sé quién soy. Las palabras me golpearon como una bofetada, pero mantuve la voz firme. ¿Qué estás diciendo? Aaron, creo que necesito espacio. Tal vez un mes, tal vez más. No me voy para siempre. Solo necesito un descanso para respirar, para pensar. No grité, no lloré, no rogué. Asentí lentamente. Entumecido, con la mente acelerada, le pregunté a dónde iba. Dijo que ya lo averiguaría. Un hotel. Quizás solo necesitaba tiempo, pero menos de 48 horas después descubrí exactamente a dónde fue. La entrada de Bryce, su Range Rover negro aparcado junto al coche de Aaron, su bolsa de viaje colgada de su hombro mientras ella entraba por su puerta lateral como si ya le fuera familiar, como si perteneciera allí. Me quedé en nuestra ventana al otro lado de la calle, mirando, congelado, con el pecho oprimido. Todas las pequeñas señales que había ignorado de repente se conectaron como un rompecabezas encajando. El pan de plátano, el maquillaje, las noches fuera, la forma en que lo miraba cuando se cruzaban. Ella no había necesitado tiempo, había necesitado un aterrizaje suave. La peor parte, ni siquiera intentó ocultarlo. Sin disculpas, sin explicaciones. Solo silencio durante semanas. Me gustaría decir que lo manejé con gracia, que me lancé al trabajo o fui al gimnasio o me apoyé en mis amigos. Pero la verdad es que me desmoroné lenta y silenciosamente. Seguí el ritmo, les dije a mis clientes que todo estaba bien, asentí un mensaje de texto preocupado de mi hermana. Mía no dormía mucho, apenas comía.
Simplemente me sentaba en la casa en la que pensé que crearíamos una familia y miraba el espacio vacío al otro lado de la cama, preguntándome cómo había pasado por alto las señales. Pasó un mes, 32 días para ser exactos. Y luego, en una húmeda mañana de domingo, llamaron a la puerta. Abrí y encontré a Aaron de pie allí, sin maquillaje, el pelo recogido en un moño desordenado, con los ojos rojos hinchados. Sostenía un pañuelo arrugado en una mano y susurró mi nombre como si fuera una oración. Carson, dijo, con la voz quebrada, lo siento mucho, cometí un gran error. Me quedé allí mirándola. La mujer que me destrozó el corazón ahora me miraba como si se suponía que yo debía ser su salvador. Como si solo tuviera que presionar, rebobinar y fingir que nada había pasado, pero algo había cambiado en mí porque durante las últimas semanas había estado haciendo más que solo guardar luto. Había estado observando, escuchando, aprendiendo cosas. Cosas que Aaron no sabía que yo sabía. Cosas que Bryce definitivamente no quería que yo supiera. Y no iba a dejar que ninguno de los dos se fuera sin consecuencias. Pero no dije nada de eso, todavía. No, simplemente abrí la puerta un poco más y dije, pasa. Y fue entonces cuando todo empezó realmente a desmoronarse. Ella entró como si todavía perteneciera allí, descalza, con los ojos húmedos, agarrándose a ese pañuelo como si fuera lo único que la mantenía en pie. No me moví para abrazarla. No dije una palabra. Solo la observé en silencio mientras caminaba hacia la sala de estar y se hundía en el sofá que elegimos juntos hace 2 veranos, el mismo en el que solíamos acurrucarnos durante las noches de cine, donde una vez se durmió en mi hombro con palomitas de maíz en su regazo y nuestro futuro aún intacto. Pero ese futuro había sido destrozado. Y ella lo destrozó. Aaron miró a su alrededor como si esperara que las cosas fueran diferentes. Yo no había cambiado nada desde que se fue. Su taza de café todavía estaba en el armario. Su cardigan todavía colgado del sillón. Su letrero enmarcado de Vive Riama todavía colgaba sobre la entrada, aunque consideré seriamente destrozarlo durante la segunda semana. Ella sorbió y me miró. No pensé que siquiera abrirías la puerta. Me quedé de pie. Yo tampoco. Hubo una larga pausa. Luego respiró hondo y comenzó a hablar todo a la vez como si lo hubiera estado ensayando. Pensé que necesitaba espacio. Pensé que estaba confundida, pero no era real. Carson, lo de Bryce fue estúpido. Impulsivo, no significó nada. Simplemente, pensé que me estaba perdiendo algo. Pero la verdad es que me perdí a mí misma. Te perdí a ti. Incliné la cabeza. ¿Y descubriste todo eso en un mes? Su labio tembló. Cometí un error. Esa palabra de nuevo, error. Como si accidentalmente hubiera cogido el cereal equivocado de un estante de supermercado. Te mudaste con él, Aaron. No me mudé. Dijo rápidamente. Me quedé allí por un tiempo. Sí, pero no fue así. No lo fue. Te acostaste con él. Ella desvió la mirada. Eso fue toda la respuesta que necesité. No grité, no tiré nada. Pero por dentro algo se derrumbó, algún muro que no me había dado cuenta de que estaba sosteniendo. No estoy pidiendo volver hoy, susurró. Solo quiero hablar, tal vez ver si todavía queda algo aquí. Si podemos arreglarlo. Hubo un tiempo en que eso me habría destrozado, cuando me habría rendido en ese mismo instante, pero algo había cambiado. Quizás fueron las noches sin dormir, quizás fue la furia silenciosa que llevaba como una segunda piel, quizás fue todo lo que descubrí sobre ella, sobre Bryce. Y sobre cuán profunda fue realmente la traición. Asentí lentamente. De acuerdo. Habla Y, sí lo hizo. Me dijo que Bryce había cambiado. Dijo que no era quien ella pensaba que era, que, después de una semana de libertad coqueta y cenas espontáneas, se volvió frío posesivo, que no estaba interesado en sus sueños o en que ella se encontrara a sí misma, solo en la emoción de llevarse a la esposa de otra persona. Nunca la llamó su novia. Nunca la presentó a nadie. Y la semana pasada, cuando ella le preguntó qué estaban haciendo, aparentemente se rió y dijo, eres divertida, Aaron, no lo arruinemos con sentimientos. Y así, dijo. Se dio cuenta de lo que había tirado por la borda, que yo era el que siempre la apoyaba. El que escuchaba sus quejas sobre los compañeros de trabajo, el que recordaba su preferencia de té y le frotaba la espalda cuando le subía la ansiedad, que yo era su hogar. Te extraño, dijo finalmente. Nos extraño. Ahora le corrían lágrimas por las mejillas, lágrimas reales, y por un instante casi sentí que algo se removía. ¿Lástima tal vez o nostalgia? Pero luego mi teléfono vibró en la encimera y recordé exactamente por qué no podía volver a confiar en ella. Porque durante ese mes que pasó encontrándose a sí misma, no solo me dejó en el limbo, puso a mi propia familia en mi contra. Comenzó con mi madre, una semana después de que Aaron se fuera. Mi madre llamó. Dijo que se había enterado por Aaron que estaba preocupada por mi bienestar emocional y quería que mi familia me visitara. Al principio lo aprecié, pero luego comencé a notar el tono de sus mensajes. Mi hermana Mia me envió un mensaje de texto. Deberías haberla escuchado cuando dijo que no era feliz. Mi prima Rachel me envió un mensaje privado en Instagram con el matrimonio es una calle de doble sentido, Carson. ¿Qué demonios les estaba diciendo Aaron? No la confronté entonces. Quería saber más. Así que llamé a Mia y me hice el tonto. Le pregunté qué había dicho Aaron. Simplemente, respondió Mia, que se sintió emocionalmente abandonada, que te habías vuelto frío, controlador. Incluso que nunca apoyaste sus sueños. Dijo que se sentía invisible. Casi se me cae el teléfono. ¿Controlador? Pasé años siendo su roca emocional, alentando sus cambios de carrera, financiando su clase de cerámica, dejándola rediseñar todo el piso de abajo, mientras dormía en un colchón individual durante las renovaciones. Y ahora yo era el villano. No se detuvo ahí. Mi madre, dulce, tradicional, siempre pacificadora, de hecho sugirió que me disculpara. Dijo que debería asumir alguna responsabilidad y abrir mi corazón. Fue entonces cuando me di cuenta. Aaron no solo estaba buscando espacio, estaba sentando las bases, plantando semillas.
Reescribiendo la historia, yo no era el esposo, con el corazón roto que ella había traicionado. Yo era el hombre emocionalmente distante que llevó a su esposa a los brazos de otro hombre. Y la peor parte, se lo creyeron. Todos se lo creyeron. Porque Aaron sabía cómo manipular a la gente. Sabía cómo llorar la cantidad justa. Cómo retorcer medias verdades para despertar simpatía. No dijo que la golpeé, no dijo que la engañé, pero pintó la imagen lo suficientemente gris como para que la gente llenara los espacios en blanco. Así que ahora, mientras estaba sentada allí llorando en mi sofá, la vi claramente por primera vez, no la mujer espontánea y divertida con la que me casé, sino la persona manipuladora y calculadora en la que se había convertido. Y yo no era el único al que le mintió, porque yo también había estado hablando con Bryce, no directamente, él nunca me respondería, pero me hice amigo de su ex. Una mujer llamada Laia. La encontré a través de un conocido mutuo en Facebook. Resulta que ahora vivía en Florida, pero solía vivir con Bryce en Atlanta, una relación a largo plazo. Lo dejó hace 2 años. Le envié un mensaje educado preguntándole si estaría dispuesta a charlar sobre él. Ella respondió en 1 hora. Y, vaya, sí que tenía historias. Bryce tenía un patrón, encantador, coqueto. Atrae a las mujeres con esa confianza alfa, pero una vez que las tiene, se vuelve emocionalmente distante, frío, las usa hasta que se aburre, luego desaparece. Había engañado a Laia 3 veces. El mismo patrón. Mujeres en relaciones, mujeres con hijos. Le gustaba la emoción de la persecución. El poder de tomar algo que no era suyo, y Aaron era solo su último trofeo. Laia incluso envió capturas de pantalla, mensajes antiguos, fotos. Una nota de voz de Bryce presumiendo ante su amigo sobre robar la esposa de otro hombre. Esa nota de voz la guardé y esperé. Quería que Aaron viniera arrastrándose. Quería que pidiera perdón, porque no iba a gritar ni a tirar cosas. Iba a construir algo mejor, algo más lento. Más inteligente, y ya había empezado. Mientras ella se quedaba en casa de Bryce, me reuní con un abogado de divorcios en secreto. En privado, abrí cuentas, obtuve copias de los estados financieros. Aaron no lo sabía. Pero nuestra cuenta conjunta había sido drenada lentamente y legalmente a un fideicomiso bajo mi nombre. También hice instalar cámaras, cerraduras nuevas, actualizaciones de seguridad y después de confirmar que Aaron no estaba en la escritura, la eliminé de todas las cuentas de servicios públicos. Esta ya no era su casa, era la mía, pero aún no había terminado, porque la traición no era solo por Bryce o las mentiras, era por la erosión, la forma en que me había hecho sentir pequeño en mi propia vida, como si no fuera suficiente, y estaba a punto de mostrarle exactamente cuán equivocada estaba. Pero primero, tenía que seguirle el juego, así que le entregué un vaso de agua y me senté a su lado. ¿Qué quieres de mí, Aaron? Sonó la nariz, una oportunidad para hablar, para quizás empezar de nuevo. Está bien, dije, y sonreí, no por calidez, sino porque ya había planeado el momento en que esa sonrisa desaparecería de su rostro. Y ese momento se acercaba mucho. Muchos dicen que tocar fondo no es un momento, es una comprensión, un entendimiento silencioso y profundo de que nadie va a venir a salvarte. Que has estado caminando con un fuego en el pecho y nadie se dio cuenta de que te estabas quemando. Esa comprensión me golpeó un martes por la tarde. Aaron había venido a la casa 3 veces más. Desde esa primera conversación, nunca se quedaba mucho tiempo, solo lo suficiente para dejar pequeñas pistas de que se estaba curando, que estaba intentándolo, que estaba agradecida de que yo no la estuviera echando. Ella no tenía idea de que yo ya había cambiado las cerraduras. La única razón por la que todavía tenía acceso era porque yo la dejaba pensar que lo tenía. No se dio cuenta de que nuestras finanzas se estaban separando lentamente, de que su nombre estaba desapareciendo de las cuentas, de que había desviado todo el correo importante a la dirección de mi hermana, de que había hecho una copia de seguridad de cada mensaje, cada correo electrónico, cada foto que había tomado con Bryce, que tontamente había almacenado en la nube que una vez compartimos. Tampoco sabía que dejé de usar mi anillo de bodas 2 semanas antes de que ella llamara a mi puerta. Pero volvamos a ese martes. Era tarde. Casi las 5 p.m. acababa de terminar una videollamada de Zoom con un cliente difícil cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi madre. Tienes que arreglar esto. Carson de ella está sufriendo. Está siendo cruel. ¿Cruel? Esa palabra me dolió más de lo que esperaba. No les había dicho la verdad a mis padres. Todavía no. Todavía estaba guardando las cartas cerca de mi pecho, dejando que Aaron contara su versión de la historia mientras yo reunía pruebas, recibos y resiliencia. Pero esa palabra cruel se sintió como una traición otra vez, como si me patearan mientras ya estaba tirado en el suelo. Me senté allí en mi oficina mirando la pantalla, con el corazón latiéndome en los oídos. Las paredes se sentían como si se estuvieran cerrando. Por un minuto olvidé cómo respirar. Todo se sentía vacío, como si el mundo hubiera seguido moviéndose y yo estuviera congelado en el sitio. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Yo también me había perdido a mí mismo. No solo por las mentiras de Aaron, no por Bryce o los rumores o las miradas de lástima de los vecinos. Me perdí. Porque había construido toda mi vida en torno a ser el confiable, el estable, el tranquilo, el que soluciona problemas. Y lo había hecho tan bien que cuando finalmente me rompí, nadie creyó que pudiera. Ni siquiera yo. Así que tomé una decisión esa noche. Había terminado de esperar. Había terminado de sobrevivir. Iba a reconstruir en silencio, sin piedad, no por amargura, sino por necesidad. Empecé por la casa. Eliminé hasta el último rastro de Aaron, sus libros, sus obras de arte, sus cojines decorativos que no combinaban con nada. Pero de alguna manera unían la habitación. Los empaqué en cajas y los guardé en el garaje. No los tiré todavía. Simplemente los moví lo suficientemente lejos para que ya no ocuparan mi espacio. Mi mente. Luego pasé al dormitorio. Eso fue lo más difícil. Las sábanas todavía olían a ella. Deshice la cama y tiré todo. Pedí ropa de cama nueva, un nuevo colchón nuevo.
Se sintió estúpidamente simbólico. Pero necesitaba un lugar que no se sintiera embrujado. Lo siguiente fueron las paredes. Pinté sobre el gris suave que Aaron había elegido con un azul marino intenso. Algo que nunca habría elegido antes, pero ahora se sentía poderoso, masculino, mío. Organicé mi oficina en casa correctamente por primera vez, agregué un segundo monitor, compré un escritorio de pie, mejoré mi silla. No solo estaba recuperando espacio, estaba recuperando tiempo. Energía, propósito. Luego fui al gimnasio. La primera semana fue brutal. Me dolía el cuerpo de formas que no sabía que podía, pero el dolor se sentía honesto, real. Y a diferencia de todo lo demás en mi vida, no me mintió, iba a las 6 a.m. todos los días, sin excusas, auriculares puestos, capucha subida, no hablaba con nadie, solo levantaba pesas, sudaba, me esforzaba. Para la tercera semana, algo cambió, mi pecho se veía más lleno, mi cara un poco más delgada. Me pillé en el espejo un día y no me encogí, y la mejor parte, no publiqué nada de eso en línea, sin subtítulos crípticos, sin selfies de gimnasio, sin declaraciones de era de sanación. Solo progreso silencioso. Mientras me reconstruía físicamente, también trabajé en el lado mental. Reservé una cita con un terapeuta, un tipo llamado Ron, de unos 50 años, exmilitar, directo. Sin rodeos, solo preguntas profundas y verdades duras. En una sesión me preguntó, ¿qué crees que mereces, Carson? Y no pude responder. Ese silencio me persiguió durante días, así que hice una lista. No en mi teléfono. No en un documento de Google. En papel, cosas que merezco. Ser elegido primero, que me crean, sentirme seguro en mi propia casa, ser amado sin manipulación. Ser visto, no solo utilizado. Leía esa lista todas las mañanas, a veces en voz alta, a veces con los dientes apretados, a veces con lágrimas en los ojos, pero la leía una y otra vez hasta que me la creí, financieramente. Estaba prosperando, con Aaron fuera, mis gastos eran más bajos, conseguí 2 nuevos clientes a través de referencias, el trabajo me dio estructura, control, me lancé a proyectos, a resolver problemas que no me respondían ni lloraban en mi sofá. Mia, mi hermana, empezó a notar el cambio, me invitó a cenar una noche, solo ella. Su esposa Tesha y su perro Milo. No habíamos hablado mucho de Aaron. Mia le había creído al principio, pero había empezado a hacer preguntas. Algo no cuadra, dijo mientras comíamos espaguetis. Ella dijo que eras frío, pero eres tú. Me encogí de hombros. Ella dijo, controlabas todo. Pero te conozco desde hace 30 años. Preferirías arrastrarte por cristales antes que hacer que alguien se sienta incómodo. No dije nada, solo asentí. Mia se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó realmente? Carson, así que le conté todo, Bryce, la mudanza, las mentiras, los mensajes, la manipulación. Le mostré las capturas de pantalla, la nota de voz de Laia, las transferencias bancarias, los papeles de divorcio, esperando en silencio mi firma. Mia se quedó en silencio, atónita. Dios mío. Susurró, no quería decírselo a nadie hasta que tuviera pruebas. Ella extendió la mano por la mesa y me apretó la mano. Lo siento, no te creí. Ese momento rompió algo en mí. Pero no de mala manera. Rompió el silencio, la soledad, la sensación de gritar bajo el agua mientras todos pasaban por la orilla. Después de eso, todo empezó a cambiar. Mia se convirtió en mi ancla. Tesha se ofreció a ponerme en contacto con un abogado de bienes raíces que conocía por si las cosas se ponían feas. Incluso me ayudaron a reescribir mi testamento, algo que no había actualizado desde que nos casamos. Se sintió bien, empoderador. Aaron, mientras tanto, seguía dando vueltas como una polilla, una llama que ya no ardía por ella. Me enviaba mensajes de texto tarde por la noche, emojis, fotos antiguas, mensajes de ¿recuerdas esto? Nunca respondí, pero tampoco la bloqueé. La dejé reflexionar, la dejé preguntarse. Un día, se presentó sin avisar de nuevo, con una sudadera con capucha y vaqueros, sosteniendo una bandeja de barritas de limón. Siempre te encantaron, dijo, forzando una sonrisa. No la dejé entrar. Me quedé en la puerta y esperé. Ella miró más allá de mí. Dentro de la casa, su sonrisa se desvaneció. ¿Pintaste? Sí. ¿Compraste muebles nuevos? Sí. Ella dudó. Su ve diferente. Lo es. Tragó saliva. Esperaba que tal vez pudiéramos empezar de nuevo, hablar de nosotros. La miré, de verdad. La mujer con la que una vez planeé envejecer. La mujer que me destrozó y esperó que me pegara de nuevo por su conveniencia. Y todo lo que dije fue, no hay un nosotros, Aaron. Ya no. Su rostro se desmoronó. Cometí un error. Lo sé, dije. Pero no lo hice. Y luego cerré la puerta. Me quedé allí durante mucho tiempo después, de espaldas a la madera, respirando, con el corazón latiendo. No porque doliera, sino porque me sentí libre. Realmente, verdaderamente libre. Y en ese silencio, sonreí. Porque lo que Aaron no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que yo había estado preparando algo. Algo final, una verdad tranquila y devastadora, una verdad que cambiaría las tornas y expondría todo. Todo lo que necesitaba era el momento adecuado para apretar el gatillo, y ese momento estaba más cerca de lo que ella pensaba. Cuando llegó el otoño, yo no era el mismo hombre que Aaron dejó, ni siquiera cerca. Las mañanas ya no se sentían pesadas. Me despertaba, me estiraba en mis sábanas nuevas. Tomaba mi café en silencio y me sentía ligero. Seguí yendo al gimnasio, conseguí un contrato que pagaba más que todas mis ganancias del segundo trimestre. Y ya no vivía en el pasado. No revisaba mi teléfono cada hora esperando su siguiente mensaje de y sí, había dejado de reaccionar. Ahora estaba planeando porque mientras Aaron todavía me orbitaba como una luna perdida, rogando que la trajera de vuelta a mi gravedad. Yo ya había construido un mundo donde ella ya no existía, pero no iba a dejarla ir a la deriva en paz. No, ella necesitaba entender lo que hizo, no a través de gritos, no a través de diatribas en redes sociales,
sino a través de consecuencias frías y calculadas, y tenía la oportunidad perfecta que se acercaba. Mi prima Rachel se casaba. Una gran boda al aire libre tipo Pinterest cerca de Asheville, el tipo de evento donde todos los parientes lejanos salían de la nada. No éramos especialmente cercanos, pero ella me invitó al principio. Cuando Aaron todavía estaba encontrándose a sí misma con Bryce, yo había confirmado mi asistencia, sin planear ir en ese momento, pero ahora era el escenario perfecto. Porque Aaron también iba, me enteré por Mia, quien dijo que Rachel la había invitado directamente y Aaron aparentemente le envió un mensaje de texto al día siguiente efusivamente sobre lo emocionada que estaba de volver a ver a todos. Por supuesto que lo estaba. Pensó que todavía era bienvenida. Pensó que yo seguiría siendo amable, pero yo tenía planes y si iba a hacer una declaración, una que ella no pudiera tergiversar, una que nadie en mi familia pudiera malinterpretar. Tenía que suceder entonces. Aún así, no iba a montar una escena. Ese no soy yo. En lo que soy bueno es en el control, la precisión, la ejecución. Así que comencé a sentar las bases. Primer paso, dejar que siguiera pensando que yo estaba indeciso. Respondí a uno de sus mensajes de texto por primera vez en semanas. Solo un simple, espero que estés bien. Las compuertas se abrieron. Me respondió en segundos. Carson. Gracias, eso significa mucho. He estado pensando en ti constantemente. Tal vez después de la boda podamos hablar correctamente. Dejé el mensaje sin leer durante 2 días y luego respondí, tal vez. Ese tal vez encendió algo en ella. Pude notar que, de repente comenzó a contactarme más, notas de voz, disculpas. Capturas de pantalla de poemas que dijo que le recordaban a nosotros. Uno incluso decía, hoy vi a una pareja y no podía dejar de pensar en cómo éramos nosotros. Extraño ser tu persona. Todo era tan teatral, tan vacío, pero útil porque mientras ella estaba ocupada imaginando nuestra reunión bajo luces parpadeantes y versiones acústicas de canciones de Ed Sheeran, yo estaba preparando el golpe final. Segundo paso, me comuniqué con Laia nuevamente, la ex de Bryce. Nos habíamos mantenido en contacto, intercambiando algún que otro saludo. Ella era inteligente, amable y todavía estaba bastante enojada por cómo Bryce la había desechado. Cuando le conté lo que estaba planeando, no dudó. Ayudaré. Dijo, solo dime lo que necesitas. Lo hice. Me envió todo. Fotos de Bryce con otras mujeres. Incluso durante su tiempo con Aaron. Capturas de pantalla de mensajes de texto donde se jactaba de lo ingenua que era Aaron. Incluso algunos mensajes donde hablaba de seguir adelante pronto ya que la novedad estaba desapareciendo. Era condenatorio, feo, crudo. Pero no era solo el ángulo de Bryce lo que quería exponer. Era todo porque Aaron no solo me lastimó. Intentó replantear la narrativa, trató de hacerse la víctima. El pájaro herido que necesitaba sanación. Había envenenado a mi familia contra mí. Les había dejado creer que yo era distante, que no amaba, que era responsable de que ella se fuera. Y aunque algunos de ellos habían comenzado a ver la verdad, gracias a mí, otros todavía me miraban con juicio silencioso como si yo fuera la razón por la que las cosas se habían desmoronado. Así que decidí darles un espectáculo. Y no iba a ir solo a esa boda. Había conocido a alguien. Su nombre era Elena. Nos cruzamos en el gimnasio, créanlo o no. Trabajaba en marketing, tenía esa risa que te hacía olvidar tus problemas y una honestidad a la que no estaba acostumbrado. No éramos serios, solo cenas, ejercicios, ocasionales paseos nocturnos, pero congeniamos y ella lo sabía todo. Le conté sobre Aaron, la infidelidad, los papeles de divorcio esperando en el cajón de mi escritorio. No oculté nada, no quería secretos esta vez. Cuando le expliqué lo que estaba planeando para la boda, Elena ladeó la cabeza y sonrió con suficiencia. Así que, déjame ver si entiendo, dijo, sorbiendo su batido. ¿Quieres que sea tu cita de venganza? No venganza. Dije con cuidado, claridad, ella sonrió. Entonces me vestiré de rojo. Tercer paso, reuní pruebas. No solo los mensajes de texto y fotos de Bryce, sino las mentiras de Aaron. Verán, después de que ella se fue, comencé a investigar. Revisé sus correos electrónicos antiguos, encontré docenas de pequeños engaños mensajes donde coqueteaba con Bryce antes de siquiera mencionar que necesitaba espacio borradores antiguos de correos electrónicos que nunca envió anotando sus dudas sobre mí, algunos fechados 6 meses antes de que se fuera. No se había alejado sin más, planeó su escape y quería simpatía en el camino. Imprimí todo, resalté las marcas de tiempo, lo hice limpio, organizado, no para mostrárselo a todos, sino por si acaso. También tenía a Mia y Tasha en espera. Habían aceptado vigilar de cerca el ambiente en la boda, especialmente si Aaron intentaba acorralarme. No te preocupes, dijo Mia, bloquearemos como una línea defensiva. Y luego vino la pieza final, los papeles de divorcio. Había estado esperando, buscando el momento adecuado. Esperando a ver si Aaron mostraba alguna pizca de honestidad o responsabilidad. No lo había hecho, así que los actualicé, los tramité rápidamente. Y organicé su entrega. Llegarían a su puerta el día después de la boda. Momento perfecto. Y así, la preparación estaba completa. La noche antes de la boda, dormí mejor que en meses. Sin ansiedad, sin que pasaría así. Solo determinación tranquila. Elena me recogió a la mañana siguiente con un vestido azul marino, tacones dorados y un bolso de mano rojo. Cuando abrí la puerta, sus ojos se abrieron de par en par. Vaya, vaya, dijo. Te has arreglado bien, igualmente. Condujimos con las ventanillas bajadas. La música baja, el tipo de energía que te hace sentir como el personaje principal de una película justo antes del clímax. El lugar era precioso, arcos de madera, luces de hadas colgadas entre los árboles, mesas con etiquetas de nombre rústicas y todo artesanal. La gente deambulaba, se abrazaba, se reía, posaba para las fotos. Entonces la vi, Aaron. Estaba de pie cerca de la mesa de bebidas con un vestido verde pálido, sosteniendo una mimose, riéndose de algo que decía el hermano de Rachel. Su cabello estaba rizado. Su maquillaje perfecto.
Se veía calculada, y luego me vio, su rostro cambió al instante, una mezcla de sorpresa, curiosidad y algo más, miedo. No esperaba que yo me viera bien, confiado. Libre definitivamente no esperaba a Elena. Vi sus ojos escanear a la mujer de mi brazo, la mano que coloqué suavemente en la espalda de Elena, la forma en que caminamos sincronizados. Bebió un sorbo de su bebida. Luego comenzó a caminar hacia mí, pero me di la vuelta antes de que pudiera acercarse. Guié a Elena hacia un grupo de primos que no había visto en años. Los abracé, me puse al día, me reí y pude sentir a Aaron observándome. Más tarde, lo intentó de nuevo. Esta vez con una sonrisa. Carson dijo suavemente, acercándose como si pensara que todavía éramos coprotagonistas en alguna comedia romántica rota. La miré, mi expresión tranquila. Aaron, ella miró a Elena, claramente buscando una presentación. Elena le tendió la mano con una sonrisa que podría cortar el cristal. Hola, soy Elena. Aaron la tomó. Dudó. Aaron, hubo un silencio incómodo. Luego Aaron se giró hacia mí. Te ves bien, gracias. Otra pausa. Bajó la voz. ¿Podemos hablar a solas? Sonreí educadamente. Tal vez más tarde, y así me alejé porque ella ya no tenía el derecho de llevarme aparte como si todavía tuviera acceso. Ya no podía ser dueña de la narrativa. Me mezclé, bailé. Comí mini quiches caros y bebí sidra espumosa. Me tomé fotos con Elena bajo los árboles iluminados con faroles, y cada vez que pillaba a Aaron mirando. Ya no estaba sonriendo, se estaba desmoronando, pero yo no había terminado. Mientras la recepción terminaba, le pasé el sobre a Mia. Dentro, una copia impresa de la nota de voz de Bryce, fotos fechadas de él con otra mujer solo 3 semanas después de que Aaron se mudara. Y una nota para cuando te diga que lo arruiné todo. Mia asintió y se lo guardó en el bolso. Y a la mañana siguiente, sonaría el timbre de Aaron. Un sobre de Manila firmado, sellado y entregado. Dentro, la solicitud completa de divorcio, sin previo aviso, sin conversación, solo una línea de firma y una ruptura limpia. Pero no necesitaba estar allí para ese momento. Porque mi parte había terminado, o eso pensé. Lo que no me di cuenta, lo que ninguno de nosotros se dio cuenta, fue que Aaron no se iba a ir en silencio. No esta vez. La mañana después de la boda. Me desperté con la luz del sol entrando por la ventana y Elena tarareando suavemente mientras preparaba café en la cocina. El olor a espresso fresco se mezcló con la tranquila paz de saber que la tormenta finalmente había pasado. O eso creía yo. No revisé mi teléfono de inmediato. No lo necesitaba. Ya sabía lo que venía. Los papeles de divorcio habían sido entregados. Correo certificado. Firma requerida. Lo calculé con precisión. Entrega del sábado, las 10:15 am en punto. Imaginé a Aaron abriendo la puerta, todavía en su estado post-boda, esperando algo romántico. Una nota, una carta, uno de esos gestos dramáticos que secretamente deseaba. En cambio, encontraría documentos legales y mi firma. Frío, definitivo, claro. Finalmente revisé mi teléfono alrededor de las 11 am, 15 llamadas perdidas, 16 mensajes de texto. Un mensaje de voz. Carson, ¿qué es esto? Me estás divorciando así como así. Después de todo lo que hablamos, después de todo lo que te confesé. Pensé que estábamos progresando, pensé que me estabas perdonando. ¿Cómo pudiste pillarme por sorpresa así? Necesito hablar contigo, por favor. Llámame, no, no esta vez. No más lástima, no más segundas oportunidades. No más dejar que alguien vuelva a entrar en mi vida solo porque extrañaba la comodidad de ser amado, incondicionalmente. Aaron no me extrañaba a mí, extrañaba ser elegida, extrañaba estar a salvo, pero yo había terminado de ser su plan de jubilación emocional. Bloqueé su número, no por ira, sino por paz, y fue entonces cuando comenzó el verdadero desmoronamiento. Porque Aaron no tomó la salida silenciosa que le di, empezó a hacer ruido. Comenzó con los chats grupales, mensajes enviados a nuestros amigos mutuos, primos, incluso vecinos. Largos párrafos emocionales sobre cómo me negaba a comunicarme. Cómo la había castigado por un error y cómo la había preparado para humillarla. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había compartido la historia completa con pruebas. Verán. Antes de bloquearla, envié un último mensaje. Solo 3 palabras. Pregúntale a tu hermana. Porque la hermana mayor de Aaron, Paige, era una de las pocas personas que la veían a través de ella. A Paige nunca le gustó Bryce. Me dijo una vez que Aaron tenía un patrón de abandonar el barco cuando las cosas se ponían demasiado normales, que prosperaba con el drama, el caos, en la búsqueda de atención. Paige se había puesto en contacto conmigo semanas antes, disculpándose por cómo me había tratado la familia. Sabía que algo andaba mal, dijo. Empezó a reescribir la historia incluso antes de irse. Así que le envié todo a ella, los correos electrónicos, los mensajes de texto, las fotos, las grabaciones, los papeles de divorcio. Incluso el metraje del día de la boda, donde Aaron intentó acorralarme mientras yo me alejaba con calma. Paige se lo envió todo a la familia. Sin comentarios, sin drama, solo la verdad. Y se extendió como la pólvora. Los intentos de Aaron de controlar la narrativa colapsaron en cuestión de horas. Mi madre me llamó llorando, disculpándose. Dijo que se sentía avergonzada por haber dudado de mí. Que no tenía idea de lo manipuladora que había sido Aaron. Que ahora me creía. Mia estaba furiosa. Quiero conducir hasta su casa y gritarle en la cara, dijo. Le dije que no valía la pena. La verdad ya había hecho el trabajo. Pero yo no había terminado. Porque todavía había una persona que había salido ilesa de todo este calvario sin ninguna consecuencia. Bryce, el hombre que trató mi matrimonio como un deporte, que se rió de llevarse a la esposa de otro hombre, que dejó a Aaron en el momento en que la emoción se desvaneció y probablemente ya pasó a la siguiente. Pensó que había ganado. No sabía que yo había estado recopilando información en silencio. ¿Recuerdan a Laia, la ex de Bryce?
Resulta que todavía tenía acceso a algunos de los correos electrónicos de negocios de Bryce. Verán, Bryce dirigía una empresa de fitness de autor, Bryce Build o algo igualmente arrogante. Laya lo había ayudado a establecer la LLC hace años y todavía tenía acceso a parte del backend administrativo, que él nunca se molestó en actualizar, dentro de esos correos electrónicos. Había oro. Resulta que Bryce había estado utilizando datos personales de clientes para promociones turbias, vendiendo correos electrónicos a terceros, ofreciendo paquetes de entrenamiento VIP con descuentos falsos. Estaba bordeando lo suficiente las líneas legales como para que, si no mirabas de cerca, no te darías cuenta, pero yo estaba mirando de cerca, con la ayuda de Laya. Compilamos un 2J completo, fechas, capturas de pantalla, rastros bancarios, testimonios de antiguos clientes. No era suficiente para ir a la cárcel, pero era suficiente para arruinar su marca. Lo envié de forma anónima a todos los dueños de gimnasios en un radio de 30 millas. Luego publiqué una reseña detallada en todas las plataformas que pude encontrar: Yelp, Google, Reddit, incluso LinkedIn. Y el toque final, le di un aviso a un youtuber local de fitness que tenía una serie sobre prácticas turbias en gimnasios. Lo cubrió en un video titulado El fraude fitness de al lado, cómo Bryce construyó mentiras, en 2 semanas. El número de clientes de Bryce se desplomó, cerró sus cuentas de redes sociales, y según Laya, trató de lanzar un cambio de marca, solo para que se rieran de él en 2 gimnasios diferentes cuando reconocieron su nombre. Poético, de verdad, pero la verdadera venganza no fue en las caídas públicas, fue en el silencio que siguió. No más ruido de Aaron, no más ego de Bryce, solo una quietud lenta y sofocante mientras observaban cómo sus historias se desmoronaban y sus reputaciones se deterioraban en silencio. No necesité gritar, no necesité regodearme, simplemente seguí adelante. Elena y yo nos mantuvimos cerca, no nos apresuramos a nada serio, ambos teníamos nuestras cicatrices, pero nos apoyamos mutuamente, compartimos comidas, paseamos al perro, construimos algo simple y honesto. El tipo de relación que no necesita drama para sentirse viva. Mi carrera despegó. Conseguí un contrato de retención a largo plazo con un cliente en Chicago, viajé más, hablé en una conferencia de tecnología, compré una motocicleta. Algo que Aaron siempre había dicho que era demasiado temerario. Es curioso como todas las cosas que ella alguna vez descartó eran las mismas cosas que me hacían sentir vivo de nuevo. Y entonces un día, meses después, recibí una carta por correo de Aaron, sin dirección de remitente, solo mi nombre. Dentro había una nota escrita a mano, 2 páginas. Se disculpó de nuevo. Dijo que estaba en terapia, que se dio cuenta de que había pasado toda su vida tratando de ser adorada en lugar de ser honesta, que entendía si yo nunca quería volver a hablar con ella. Terminó con: nunca fuiste el villano. Yo solo era demasiado egoísta para admitir que me había convertido en uno. Doblé la carta y la puse en un cajón, no por sentimentalismo, sino porque se había acabado todo. La angustia, la vergüenza, las preguntas. Había encontrado la paz no a través de la venganza, sino a través de la claridad. Y mientras estaba sentado en mi porche esa noche bebiendo una cerveza, viendo el atardecer sobre la tranquila calle, me di cuenta de algo. Ella quería un cierre, pero yo ya había construido un nuevo comienzo, y esta vez yo no era la segunda opción de nadie, sin darse cuenta de que yo ya se la había dado a ambos. El sobremanila y la nota de Aaron quedaron en el cajón. Testigos silenciosos del final de una era. No me molesté en responder. Ya no tenía nada que decir ni que probar. Pasó un año y mi vida se estabilizó en su nueva órbita. Elena y yo decidimos que éramos mejores amigos que otra cosa, manteniendo una amistad sólida y sin drama. La casa se sentía completamente mía, sin rastro de Aaron ni de su necesidad de un caos encantador. Incluso conseguí que me nombraran socio en mi consultora. Un jueves, el día en que Aaron y yo solíamos pedir comida para llevar, estaba cenando solo, disfrutando de mi propio silencio, cuando escuché un fuerte golpe afuera. Miré por la ventana. Al otro lado de la calle, en la casa de Bryce, había un camión de mudanzas. Un camión de los grandes. La puerta de su garaje estaba abierta, revelando cajas apiladas y desorden. Bryce, con ropa de gimnasio ajada, discutía por teléfono con una expresión de frustración que me resultó inmensamente satisfactoria. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi en la boda. El negocio fitness. Bryce Built había cerrado discretamente hace meses, dejando una estela de malas críticas y demandas menores que mi abogado, amablemente, me había mantenido informado. Me quedé mirando hasta que Bryce colgó de golpe, arrojando su teléfono sobre un asiento en la camioneta. Parecía solo, amargado. La emoción de tomar a la esposa de otro hombre le había costado su reputación en la comunidad y aparentemente su capacidad para pagar la hipoteca de su Range Rover. El trofeo se había convertido en un lastre. La libertad que Aaron había buscado en él resultó ser otra forma de prisión para ambos. Ella había regresado a la seguridad de la casa de sus padres, humillada, con una reputación hecha trizas, y Bryce estaba siendo expulsado de su propio terreno. No sentía alegría ni Schadenfreude, solo una quietud profunda. La venganza no era la caída de ellos, era mi propia reconstrucción. Al día siguiente, salí a correr a primera hora de la mañana. Al pasar por la acera de Bryce, noté un cartel de vendido clavado en el césped. Mi vecindario ya estaba avanzando, reemplazando las mentiras con una nueva realidad. Mientras regresaba a casa, mi teléfono vibró. Era una notificación de mi abogado. La sentencia final de divorcio había llegado. Un documento de una sola página. Limpio, legal, terminado. La palabra disuelto brillaba bajo mi nombre. Entré en mi casa, en mi cocina azul marino, tomé mi café de siempre y me senté a mi nuevo escritorio. Por primera vez en años, el camino por delante se sentía claro y mío, no dependiente de la rutina, sino intencional. Miré la sentencia de divorcio, en lugar de sentir un vacío. Sentí la ligereza de una carga recién liberada.
Aaron se había ido persiguiendo una idea de libertad que no existía. Bryce se había ido huyendo de las consecuencias. Y yo me había quedado, no como el hombre que solía ser, aburrido y predecible, sino como alguien que había descubierto que la verdadera estabilidad no venía de una rutina, sino de saber quién eres cuando todo se derrumba. Guardé el documento en la parte inferior del cajón. Saqué mi lista de cosas que merezco. La releí. Ahora, cada punto se sentía logrado. No eran peticiones, eran declaraciones. Cogí un bolígrafo y, con una sonrisa, taché la lista entera. Estaba hecho. Volví a encender mi computadora para comenzar mi día de trabajo en mi nueva vida. Ya no era el personaje secundario en la historia de alguien más, era Carson, el arquitecto de su propia paz, y la paz era infinitamente más gratificante que cualquier caos que pudiera haber elegido.